En el Perú existen compañías que generan utilidades millonarias año tras año, pero que mantienen deudas con el Estado tan enormes que con solo ese dinero podría transformarse la vida de miles de ciudadanos. Permíteme plantearte una pregunta directa. ¿Sabías que el monto total de las deudas tributarias de las grandes empresas supera los 28.000 millones de soles? ¿Te has puesto a pensar cuántos colegios, hospitales o vías de comunicación podrían levantarse con 28.000 millones? No se trata de montos menores ni de errores administrativos, sino de cifras tan descomunales que parecen ficción, aunque son absolutamente reales. Y lo más indignante es esto. Gran parte de esas deudas se encuentra impugnada y lleva años sin ser pagada. Mientras tanto, millones de peruanos siguen esperando servicios básicos que nunca llegan. Hoy vas a conocer a las 10 empresas que más dinero le deben al Estado peruano. Te adelanto algo, algunos nombres te dejarán perplejo y otros simplemente te van a indignar. Bienvenidos a Crónicas de la Realidad. Si te interesa entender cómo funcionan realmente las cosas en el país, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí vamos a contar las cosas como son, con nombres, hechos y contexto. Quédate hasta el final para que conozcas la realidad. Empresa número 1. Minera Las Bambas. Durante mucho tiempo, el primer puesto en el ranking de los mayores deudores del país lo ocupó Telefónica del Perú. Sin embargo, hacia finales de 2023, ese escenario dio un giro radical. Minera Las Bambas no solo pasó al primer lugar, sino que lo hizo con una ventaja aplastante: 6.214 millones de soles en deuda tributaria. Un monto que equivale a casi el doble del presupuesto anual de varios ministerios. La deuda creció de forma alarmante cuando, en noviembre de 2023, se le añadieron más de 3.581 millones de soles por reparos tributarios. Con ello, superó ampliamente a Telefónica y se consolidó como la empresa que más le debe al Estado peruano. Pongamos esta cifra en contexto. Con 6.214 millones de soles, el país podría construir más de 60 hospitales totalmente equipados o más de 1.200 colegios modernos con tecnología, bibliotecas y laboratorios. ¿Imaginas lo que eso representaría para regiones como Apurímac, Cusco o Ayacucho? Zonas donde la pobreza y la carencia de servicios básicos siguen marcando el día a día de miles de familias. Mientras, paradójicamente, una minera extrae recursos de enorme valor económico de esas mismas tierras. La empresa sostiene que no se trata de evasión, sino de una discrepancia de interpretación con la SUNAT. Argumenta que la deuda está en litigio y que serán los tribunales quienes definan si corresponde o no su pago. El problema es evidente. Estos procesos judiciales pueden extenderse por años, y durante todo ese tiempo, el dinero que podría financiar salud, educación e infraestructura simplemente no llega. Este caso no es una excepción, sino parte de un patrón repetido entre grandes corporaciones en el Perú. Cuestionar la deuda para dilatar el pago, apostando a que una resolución judicial reduzca o elimine buena parte de lo adeudado. Mientras las excavadoras de Las Bambas remueven toneladas de tierra a diario y los minerales salen del país rumbo a China, comunidades enteras que viven en los alrededores continúan sin agua potable, sin hospitales adecuados y sin carreteras en buen estado. Y surge una pregunta inevitable. ¿Cómo puede una empresa que genera miles de millones en exportaciones figurar como la mayor deudora del país? Hoy, Minera Las Bambas ostenta un título que nadie querría tener: ser la empresa que más le debe al Estado peruano. 6.214 millones de soles que habrían podido cambiar la vida de millones de personas. Pero en lugar de hospitales y colegios,
ese dinero permanece atrapado en un limbo legal. Mientras los abogados discuten en los tribunales, el tiempo avanza. Los niños crecen sin educación digna, los enfermos esperan atención y el país sigue perdiendo. La pregunta final es inevitable. ¿Esto es justicia tributaria o impunidad empresarial disfrazada de legalidad? Empresa número 2, Telefónica del Perú. Durante años, Telefónica del Perú fue la indiscutible líder de esta lista negra. No por su cobertura nacional ni por su éxito comercial, sino por ser la empresa con mayor deuda tributaria del país. Sin embargo, a fines de 2023, Minera Las Bambas la desplazó del primer lugar. Eso no significa que Telefónica haya dejado de ser un peso pesado en materia de deuda. Hoy ocupa el segundo puesto con una cifra que sigue siendo escandalosa: 4.975 millones de soles. Casi 5.000 millones que no han ingresado a las arcas públicas. En febrero de 2025, Telefónica sorprendió al mercado al declararse en concurso de acreedores, reconociendo su incapacidad para cumplir con todas sus obligaciones financieras. Poco después, vendió su filial peruana a Integratec por apenas 900.000 euros, un monto que, frente a su deuda tributaria, resulta prácticamente simbólico. Esto generó una interrogante clave. ¿Cómo se garantiza el cobro de la deuda tributaria cuando la empresa cambia de dueño y estructura legal? Como muchas otras compañías de esta lista, Telefónica argumenta que gran parte de su deuda está impugnada, lo que le permite no pagar mientras el caso se resuelve. El punto crítico es que estos procesos pueden durar décadas, y aunque la ley lo permita, para el ciudadano común, esto suena más a postergar indefinidamente el pago que a una verdadera búsqueda de justicia fiscal. Lo más irónico es que Telefónica sigue operando en el país, sigue cobrando por sus servicios y mantiene millones de clientes, mientras sostiene una deuda que podría financiar decenas de hospitales o miles de becas universitarias. Aunque la empresa asegura cumplir la ley, la realidad es que casi 5.000 millones de soles siguen sin llegar a donde más se necesitan. Telefónica fue durante años la campeona de la deuda. Hoy ocupa el segundo lugar, pero su cifra continúa siendo monumental. La pregunta incómoda es clara. Si una de las empresas más grandes del país puede mantener una deuda así durante décadas, ¿qué mensaje recibe el resto del sector empresarial? Tal vez que en el Perú las deudas gigantes se pueden negociar, o simplemente esperar a que el tiempo las borre. Empresa número 3, Unión de Cervecerías Peruanas, Bacus y Johnston. Si hay una marca profundamente arraigada en la vida cotidiana de millones de peruanos, esa es Bacus. Está presente en celebraciones, estadios, reuniones familiares y en campañas publicitarias que repiten mensajes como "La amistad lo es todo" o "El Perú está unido". Sin embargo, hay algo que esos anuncios nunca muestran. Bacus le debe al Estado peruano 2.285 millones de soles. Para ponerlo en perspectiva, hablamos de una deuda capaz de financiar más de 20 hospitales totalmente equipados o más de 400 colegios modernos. Una cifra que, de manera paradójica, equivale a millones de botellas. No de las que se venden, sino de las que el Estado debería servir en forma de servicios públicos. Bacus no es una empresa menor. Forma parte del gigante cervecero AB InBev, el mayor productor de cerveza del planeta, propietario de marcas globales como Budweiser, Corona y Stella Artois. Y aunque sus ganancias a nivel mundial se cuentan en miles de millones de dólares, su deuda tributaria en el Perú continúa acumulándose. El argumento vuelve a ser el mismo que ya hemos escuchado. Una parte significativa de la deuda está impugnada y en disputa con la SUNAT. Mientras el litigio avanza lentamente, el dinero sigue sin llegar a su destino. La ironía es evidente.
Cada año, Bacus vende millones de litros de cerveza en el país, financia patrocinios deportivos, eventos masivos y campañas publicitarias multimillonarias. Pero no logra o no decide cerrar su deuda con el Estado. Esto deja una pregunta incómoda sobre la mesa. ¿Cómo puede haber recursos para marketing de lujo, pero no para cumplir una obligación tributaria que podría mejorar la vida de millones de personas? Cuando una empresa tan visible aparece en el ranking de los mayores deudores, el impacto no es solo económico, sino también simbólico. Para muchos ciudadanos, la imagen de orgullo nacional que proyecta su publicidad se ve opacada por una deuda de este tamaño. Y aunque legalmente esté en discusión, moralmente surge una duda inevitable. ¿No debería una compañía que gana tanto en el país dar el ejemplo? Bacus es sinónimo de celebración para millones, pero para el Estado también representa una deuda de 2.285 millones de soles. Un recordatorio de que en el Perú, incluso las marcas que nos invitan a brindar pueden estar dejando una cuenta enorme sin pagar. Y quizá esa sea la cerveza más cara que nos ha tocado pagar sin haberla pedido. Empresa número 4, Nexa Resources Perú. Cuando se habla de minería en el Perú, los titulares suelen concentrarse en conflictos sociales o en nombres ampliamente conocidos como Las Bambas o Antamina. Pero existe otro gigante que, lejos del ruido mediático, mantiene una deuda gigantesca con el Estado. Nexa Resources Perú, con 1.954 millones de soles pendientes. Casi 2.000 millones que no se reflejan en nuevas carreteras, hospitales o colegios, sino en procesos judiciales, intereses acumulados y expedientes que siguen abiertos. Nexa Resources es una de las mayores productoras de zinc a nivel mundial, con operaciones en Perú y Brasil. Su presencia en el país es estratégica. Extrae minerales destinados a mercados internacionales, generando ingresos millonarios por exportaciones. Sin embargo, su vínculo con el Estado también está marcado por una larga lista de reparos tributarios y disputas con la SUNAT. La empresa afirma cumplir la ley y sostiene que una parte importante de la deuda no es exigible porque se encuentra en proceso de apelación. El problema es que estos procesos, como ya hemos visto, pueden prolongarse durante décadas. Para dimensionar el monto, con 1.954 millones de soles se podrían construir más de 15 hospitales de alta complejidad o pavimentar más de 3.000 kilómetros de carreteras. Y no hablamos de un sector en crisis. La minería sigue siendo una de las actividades más rentables del país, con utilidades que se miden en cientos de millones de dólares cada año. El contraste es brutal. Mientras comunidades cercanas a las operaciones mineras luchan por acceso a agua potable o infraestructura básica, la empresa mantiene una deuda capaz de cambiar radicalmente esa realidad. Esto reaviva el debate sobre si el modelo minero vigente realmente beneficia a la población o si las ganancias quedan concentradas en unos pocos. Nexa Resources Perú puede no ser tan conocida como otras mineras, pero su deuda la coloca en el mismo grupo de los mayores deudores del país. Un grupo donde el bajo perfil mediático resulta conveniente. Menos atención pública implica menos presión para pagar. Y al final, la pregunta persiste. ¿Cuánto vale un recurso natural si quienes lo explotan dejan una deuda mayor que los beneficios que aportan? Empresa número 5. Compañía minera Antapacay. En el corazón del Cusco, específicamente en la provincia de Espinar, opera una de las minas de cobre más importantes del país. Compañía minera Antapacay. No se trata de cualquier operación. Antapacay heredó la actividad de la antigua mina Tintaya,
históricamente asociada a conflictos sociales, protestas y promesas de desarrollo que, para muchos pobladores, aún no se han materializado. Hoy, Antapacay ocupa un lugar destacado en el ranking de los mayores deudores tributarios del Perú, con 842 millones de soles pendientes con la SUNAT. La empresa forma parte del grupo Glencore, uno de los conglomerados mineros más poderosos del mundo. El cobre que extrae se exporta a mercados internacionales y genera utilidades millonarias. Sin embargo, en el ámbito local, la deuda tributaria continúa creciendo. En varias ocasiones, la empresa ha sido foco de reclamos por parte de comunidades que exigen mayores beneficios y compensaciones por los impactos ambientales y sociales de la actividad minera. Con 842 millones de soles, el Estado podría construir más de 8 hospitales de alta especialización o más de 150 colegios completamente equipados en regiones como Cusco, Apurímac o Puno. Lo más indignante es que muchas de las comunidades cercanas a la mina carecen precisamente de esa infraestructura. La explicación oficial vuelve a repetirse. La deuda está impugnada, forma parte de un proceso ante el Tribunal Fiscal y no sería exigible en su totalidad por ahora. Pero estos procedimientos pueden durar años, mientras el dinero que podría invertirse en salud y educación permanece atrapado en un limbo burocrático. Antapacay encarna una paradoja profundamente peruana. Territorios ricos en minerales, pero comunidades empobrecidas. Enormes ganancias privadas junto a deudas millonarias sin pagar. Mientras la riqueza sale del suelo rumbo al extranjero, las promesas de desarrollo siguen enterradas. 842 millones de soles que podrían transformar realidades, pero que por ahora siguen siendo solo una cifra más en la lista de grandes deudores. Empresa número 6. Minera Chinalco, Perú. En las alturas de Junín se levanta una de las inversiones extranjeras más grandes que ha recibido el Perú en su historia reciente, el proyecto Toromocho, operado por Minera Chinalco Perú, filial de la estatal china Aluminum Corporation of China. La empresa llegó al país acompañada de discursos sobre modernización, progreso y desarrollo para la región. Sin embargo, junto con su imponente operación minera, también arrastra una deuda tributaria de 721 millones de soles con el Estado peruano. Un dato que no suele aparecer en sus informes corporativos. En sus campañas institucionales, Chinalco habla de responsabilidad social, obras comunitarias y tecnología de última generación. Pero en paralelo, figura entre las 10 empresas que más le deben al fisco. Al igual que en otros casos, una parte de esta deuda se encuentra impugnada y en revisión legal. Aún así, el hecho concreto es que hoy esos 721 millones de soles no forman parte del presupuesto nacional. Con ese monto, el Estado podría construir más de 120 colegios completamente equipados o levantar al menos 6 hospitales de alta complejidad. En una región como Junín, donde el acceso a servicios de salud y educación de calidad sigue siendo limitado, el contraste resulta doloroso. La historia de Chinalco en el Perú también está marcada por la reubicación de la ciudad de Morococha, desplazada para permitir la expansión del proyecto minero. Muchos pobladores aceptaron el traslado con la expectativa de mejores oportunidades. Sin embargo, años después, persisten los reclamos por incumplimientos y beneficios que nunca llegaron. Minera Chinalco Perú refleja con claridad cómo las grandes inversiones extranjeras pueden traer crecimiento económico, pero también deudas millonarias. 721 millones de soles que podrían cambiar el rostro de Junín, pero que continúan atrapados en un laberinto legal.
porque mientras el dragón minero prometía prosperidad, lo que queda es una cuenta pendiente que sigue pagando todo el país. Empresa número 7, AGPER, de orgullo nacional a deuda nacional. Cuando se habla de marcas peruanas que lograron conquistar mercados internacionales, el nombre AGE aparece de inmediato. Desde su emblemática Big Cola hasta su presencia en más de 20 países, la familia Añaños consiguió algo que pocas empresas nacionales han logrado: competir directamente con gigantes globales como Coca-Cola y Pepsi. Sin embargo, en el ámbito local, AGPER, la filial peruana, mantiene una deuda tributaria de 696 millones de soles, casi 700 millones que no forman parte de ninguna campaña publicitaria. AG nació en Ayacucho en la década de los 80, en medio de la violencia interna, y creció con una estrategia de precios bajos y llegada a mercados populares que las grandes marcas ignoraban. Su crecimiento fue vertiginoso y su imagen de empresa peruana triunfadora se convirtió en símbolo de esfuerzo y superación. Pero el éxito internacional no impidió que AGPER figure hoy entre los mayores deudores tributarios del país. La empresa sostiene que parte de esta deuda se debe a controversias legales con SUNAT, vinculadas a reparos acumulados durante varios años. Aún así, el registro oficial mantiene vigente la cifra de 696 millones de soles. Con ese dinero, podrían construirse más de 100 colegios modernos o equiparse completamente más de 5 hospitales regionales. Y resulta irónico que muchas de las comunidades que consumen a diario sus productos sigan careciendo de esos servicios básicos. AGPER demuestra que no solo las mineras o las telecomunicaciones acumulan deudas millonarias. Incluso una marca presentada como orgullo nacional puede terminar en el podio de los grandes deudores. 696 millones de soles que, lejos de refrescar, dejan un sabor amargo en todo el Perú. Empresa número 8. Arca Continental, Lindley. Hablar de Lindley es hablar de Coca-Cola en el Perú. Fundada hace más de un siglo, esta empresa peruana terminó bajo el control del gigante mexicano Arca Continental, uno de los embotelladores más grandes del mundo. Sus productos están presentes en casi cada bodega, restaurante y kiosco del país. Sin embargo, su nombre también aparece en la lista de los principales deudores tributarios. La deuda de Arca Continental Lindley con la SUNAT asciende a 331 millones de soles. La trayectoria empresarial de Lindley es un caso de éxito. De una pequeña planta en Lima a dominar el mercado nacional de gaseosas. Pero la otra cara de la historia es que hoy figura en los registros oficiales por una deuda que, aunque parcialmente impugnada, sigue siendo considerada pendiente. Con 331 millones de soles, podrían construirse más de 50 colegios completos o equiparse decenas de centros de salud en diversas regiones. Mientras tanto, millones de peruanos consumen sus bebidas a diario, sin saber que detrás de cada sorbo existe una deuda capaz de impulsar el desarrollo del país. No se trata de una empresa en crisis. Arca Continental Lindley genera ventas millonarias cada año. Su presencia es tan extendida que, en muchos lugares del Perú, es más fácil encontrar una botella de gaseosa que agua potable. Ese contraste es lo que vuelve tan polémica esta deuda. La Coca-Cola peruana puede ser dulce, pero sus cuentas con el Estado dejan un regusto amargo. 331 millones de soles que, de pagarse, tendrían un impacto directo en miles de vidas. Por ahora, siguen siendo solo cifras burbujeando en la lista de grandes deudores. Empresa número 9, Farmindustria. Cuando se menciona farmindustria, pensamos en un sector esencial, la producción y distribución de medicamentos. Sin embargo, esta empresa, que maneja contratos y ventas millonarias, figura entre los mayores deudores tributarios del país, con una deuda de 325 millones de soles.
En el contexto de un sistema de salud colapsado, esta cifra duele más que cualquier diagnóstico. Se trata de una compañía que se beneficia directamente de una necesidad básica: la salud. Cada pastilla, cada jarabe, cada contrato estatal suma a sus ingresos. Y aún así, 325 millones de soles no han ingresado a las arcas públicas. Con ese monto, el Estado podría equipar más de 30 hospitales de mediana complejidad o financiar campañas de vacunación a nivel nacional. Paradójicamente, muchos de esos medicamentos podrían provenir de las mismas empresas del sector, pero sin que el Estado tenga que pagar por ellos. Como en otros casos, Farmindustria señala que parte de la deuda está en litigio y no sería exigible de inmediato. Pero el registro oficial es claro: la cifra existe y sigue pendiente. La salud no espera. Las enfermedades no esperan. Pero las deudas sí. 325 millones de soles que podrían salvar vidas continúan atrapados en procesos legales y balances contables. En un país donde un solo tratamiento puede costar lo que una familia gana en meses, estas deudas no son solo números, son decisiones que impactan directamente en la vida y la muerte. Empresa número 10, Nexa Resources, Cajamarquilla. En el mundo de la minería y la metalurgia, Nexa Resources es sinónimo de poder. Su planta de Cajamarquilla, ubicada en Lima, es una de las mayores productoras de zinc refinado del planeta. Exporta miles de toneladas al año y abastece mercados internacionales. Aún así, figura en los registros de la SUNAT con una deuda de 311 millones de soles. Para un conglomerado de este tamaño, podría parecer una cifra manejable. Para el Perú, significa muchísimo. Nexa Resources forma parte de un grupo brasileño con operaciones en varios países de la región. Su nombre está asociado a grandes inversiones, pero también a controversias ambientales y sociales. Ahora, a esa lista se suma el problema tributario. Con 311 millones de soles, se podrían pavimentar más de 300 kilómetros de carreteras, conectar pueblos aislados o construir cerca de 40 colegios modernos. La ironía es que muchos de esos pueblos están cerca de zonas mineras y aún así siguen esperando obras básicas: telecomunicaciones, bebidas, minería, salud, alimentos. Sectores distintos, pero una coincidencia clara: deudas millonarias con el Estado. Nexa Resources. Cajamarquilla cierra la lista, pero no el problema. Porque mientras este dinero no llegue a las arcas públicas, el país seguirá financiando su desarrollo con recursos que nunca se cobran. Ya lo viste. Estas son las 10 empresas que más le deben al Perú. Sectores distintos, historias diferentes, pero un patrón que se repite una y otra vez. Corporaciones millonarias que le deben al Estado y por lo tanto a todos nosotros. Mientras tú pagas tus impuestos puntualmente, estas empresas con ventas de miles de millones se escudan en juicios interminables, apelaciones y tecnicismos legales. El dinero que podría cambiar la vida de millones de peruanos sigue guardado en balances privados. No es que al Perú le falte dinero, es que hay quienes no quieren pagar lo que deben. Imagina lo que podría hacerse con más de 28.000 millones de soles. Hospitales, colegios, carreteras, oportunidades reales para salir de la pobreza. Y aún así, esas cifras siguen atrapadas en papeles mientras el pueblo espera. Si esta información te indignó, compártela. Envíala a tus amigos, a tu familia, públicala en tus redes, suscríbete a Crónicas de la Realidad y activa la campana. Si este video llega a más personas, habrá una segunda parte con más empresas que también le deben al país. Y créeme, te va a sorprender. Dale like, comenta qué opinas y recuerda esto: el silencio es el mejor aliado de quienes no quieren pagar. Hagamos ruido. El Perú necesita ciudadanos despiertos.